Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 27. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Agradecemos este tiempo, Señor, que tú nos permitirás tener tu palabra en nuestra vida, en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque no hay duda, Señor, de que tu palabra siempre es la que aclara nuestra condición y la que muestra también nuestra condición. Yo te pido, Señor, que nos ayudes hoy para ministrar el corazón de tu pueblo, de tu iglesia, y por sobre todas las cosas, Señor, que tu palabra pueda traer liberación a nuestra vida. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y esperamos, Señor, esa gracia divina tuya para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Vamos a hablar en el día de hoy de matrimonio o celibato. Es una pregunta en realidad, ¿matrimonio o celibato? Vamos a aclarar esta realidad. Estamos en esta serie de Primera de Corintios con un estudio sistemático, y eso es lo que tratamos de hacer a través de cada serie. Esto quiere decir que comenzamos en el capítulo 1 y hace algunas semanas que ya iniciamos, y por supuesto terminaremos en el capítulo 16. Y vamos analizando paso a paso la mayor cantidad de versículos posibles. Hoy nos corresponde introducirnos en el capítulo 7. Y la mayor dificultad, por supuesto, surge de ciertos versículos que parecen considerar el estado del matrimonio como inferior incluso al celibato. Pero quizás estas impresiones sean equivocadas. Por eso es que tenemos que profundizar, analizar y por supuesto estudiar acerca de ello. Tenemos que tener en cuenta que la doctrina bíblica sobre el matrimonio tiene que formularse a la luz de todas las escrituras. No podemos tomar cierta escritura y decir esto es lo que Dios quiere, sino que tenemos que considerar todas las escrituras que hablan acerca de ese tema. Entonces, para las enseñanzas primarias sobre el matrimonio, tenemos que de alguna manera conocer lo que Cristo mismo dijo acerca del matrimonio. Y tenemos que ir a Génesis, por ejemplo, o ir a Mateo, y en otros pasajes paralelos que van dándonos la luz que necesitamos para poder conocer el propósito del matrimonio. El celibato es la elección voluntaria y libre de no adquirir un vínculo matrimonial, quedarse soltero, en otras palabras, y de vivir la continencia sexual. Y eso normalmente se hace por el motivo religioso. El celibato sacerdotal es obligatorio, por ejemplo, en la Iglesia Católica. Eso lo muestra muy claramente. Ahora, hay principios básicos para el matrimonio. En Primera de Corintios capítulo 7 versículo 1 y 2 dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Este capítulo obtiene la respuesta, y puedo decir las respuestas a las preguntas que los corintios le habían escrito a Pablo. O sea, le preguntaron qué se podía hacer en estos casos o en ciertos casos.
Corintio tenía la influencia de la cultura griega, recordemos lo que hemos estudiado ya acerca de eso, y entre ellos había dos corrientes filosóficas que estaban muy marcadas en la sociedad en Corinto y al mismo tiempo también influenciaba sobre la iglesia. Una de ellas la enseñamos la semana pasada y era el hedonismo. El hedonismo decía: el cuerpo es malo, el alma no. Eso es el hedonismo. Y en ese sentido ellos decían: yo puedo hacer todo lo que el cuerpo me pida sin ensuciar mi alma, porque de todos modos el cuerpo es malo. Pero además estaba el ascetismo. Es la doctrina o la filosofía religiosa que busca purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o abstinencia. Los corintios pensaban que los que no se casaban eran más santos que los que estaban casados, a tal punto que llegaron incluso a practicar el celibato. Hoy en día incluso podemos encontrar religiones que les exigen a sus ministros el no casarse, pensando que esto los hace más santos que los que están casados. No obstante, contrario por supuesto a este pensamiento, hay otros que les exigen a sus ministros estar casados para desempeñar sus funciones. Ahora, en Corinto existía un culto a la fornicación. Recuerde que estaba el templo de la diosa Afrodita y tuvo a su servicio más de 1000 sacerdotisas, todas ellas entregadas por supuesto a la prostitución. Los corintios creían que mantenerse en el celibato los haría más santos, pero lo cierto es que muchos, al no tener su propia esposa, cedían ante la tentación sexual debido a esa realidad. Pablo sabía que ellos estarían sometidos a grandes tentaciones, por lo que les dice entonces que mejor les era casarse para huir de las fornicaciones y mantener la pureza sexual. Entonces el deseo de Dios es que el sexo sea practicado en los límites del matrimonio, no fuera del matrimonio. Cuando vamos a 1 Corintios capítulo 7 versículo 3 al 7, marca algo importante. Dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco, dice, tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente de la oración, y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, dice Pablo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. ¿Qué es lo que hace Pablo aquí? Pablo lo que hace es establecer un principio importante en el matrimonio. Cada quien debe cumplir con su deber conyugal, el hombre y la mujer, y ninguno debe negarse al otro. Vuelvo a decirlo: cada quien debe cumplir su deber conyugal y ninguno debe negarse al otro. Ahora, la satisfacción sexual en el matrimonio no es exclusiva solo del hombre o solo de la mujer, es de ambos. Ahora, esto nos habla por supuesto de una igualdad en el matrimonio con respecto a este aspecto. El deber conyugal, la abstinencia sexual, queda prohibida en el matrimonio. Cada uno debe preocuparse de las necesidades de su cónyuge, ya sea de su esposo o de su esposa, viceversa. De esta manera entonces tiene que hacerlo. Pablo dice que al menos
que se vayan a ocupar de la oración o que vayan a tener un tiempo de consagración a Dios, se pueden negar con mutuo acuerdo, pero no por mucho tiempo, ya que de lo contrario los fuertes impulsos sexuales pueden arrastrarlos a la fornicación. Entonces esperaría que el apóstol recomendara aquí de una manera exclusiva el matrimonio, por el trasfondo, por supuesto, que Pablo también tenía. Recordemos que Pablo era judío, ya que los rabinos consideraban inclusivemente indispensable el matrimonio para un hombre. Sin embargo, lo que les dice aquí es que desearía que todos fueran como él, pero si no pueden contenerse ante las tentaciones sexuales, mejor es que se casen. Ahora, esto lo dice, por supuesto, por medio de la concesión, no como un mandato, ya que Jesús no dijo nada respecto a esto. Sin embargo, Pablo, auxiliado por el Espíritu Santo, hace uso de su sabiduría para recomendarles lo mejor a los cristianos. Posiblemente, y analizo de esta forma, posiblemente el apóstol creía que estaba viviendo no los primeros años de la iglesia, sino los últimos años de la iglesia, y que el regreso de Cristo ocurriría mientras estaba él vivo. Eso es lo que Pablo pone en los escritos. Cuando usted lee Tesalonicenses, cuando lee Corintios, cuando lee algunos pasajes de las cartas de Pablo, se da cuenta que Pablo está mirando el retorno de Cristo como en su tiempo. O sea, Cristo podría retornar de un momento a otro. Por lo tanto, él aconseja a la iglesia para que puedan solucionar estos problemas. Él consideraba que era mejor ser soltero para servir al Señor sin ningún impedimento. ¿A qué se refiere con esto? Vamos a ver principios fundamentales en esto. El hermano o la hermana es libre de casarse o no casarse, con tal que sea en el Señor. Esa es una decisión muy personal. Eso es como cuando conversan unos con otros ahí, y bueno, ¿y cuándo te vas a casar tú? Es que no quiero casarme. Pero eso tampoco significa que tiene novia o que tiene polola, como dicen allá afuera, ¿no? O sea, él simplemente está sirviendo al Señor. Según Pablo mismo, el prohibir casarse es una herejía. Pablo escribe a Timoteo, recuerden el capítulo 4, versículo 3, en primera de Timoteo, dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Por este motivo, entonces, Pablo se cuida muy bien de no hacerlo en contestación a la carta o de hacerlo en realidad de alguna forma para que los corintios puedan entender este concepto, y no hacerlo de acuerdo al pensamiento de los corintios, sino hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. El matrimonio es lo más normal en este mundo. El matrimonio es lo más normal. Y Pablo se preocupa por el servicio de los hermanos al Señor. O sea, significa que usted y yo, siendo creyentes, siendo cristianos, debemos servir al Señor. Y me imagino que usted está sirviendo ya al Señor. Qué bueno. Entonces, solo desde el punto de vista, él trata de mirar, por supuesto, la libertad que es conveniente para una persona que, por supuesto, está sin casarse. Sin duda, la iglesia de los tiempos apostólicos vivía en la expectación constante de la segunda venida del Señor o del arrebatamiento. Por lo tanto, Pablo quiere que los hermanos trabajen en lo espiritual. Y él está consciente, por supuesto, que el tener una familia nos lleva a tener otras responsabilidades que los solteros no tenían. Los solteros, en el caso de los solteros, estaban 100% disponibles para el Señor. En cambio, el que está casado ya tiene una esposa. No es que le pida permiso, pero tiene que ponerse de acuerdo. Mija, voy a ir a servir al Señor allí, a predicar a la feria.
Pero no, si yo quiero ir a la feria a comprar, le dice ella. Entonces empieza todo ese problema. En cambio, el soltero, no, el soltero tiene sus padres, pero le dice: papá, voy a estar predicando en la feria. Ok, hijo, que te vaya bien. No tiene mayor responsabilidad, sobre todo cuando vienen los hijos y aparecen, ¿no? Esa prole de niños, 10, 20, 30. Entonces ya hay otras responsabilidades para el casado. Pablo entonces en 1 Corintios capítulo 7, versículo 8 al 9, 8 y 9, digo pues a los solteros y a las viudas, mira el consejo que le da Pablo, digo pues a los solteros, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, dice. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Mira el consejo que les da. Ahora, en cuanto al primer grupo, los solteros y viudos o viudas, Pablo les dice que desde el punto de vista y no como mandamiento del Señor, les dice que no se casen. Pero si no tienen el don de continencia para soportar las tentaciones sexuales, es mejor que se casen. ¿Entendió eso, cierto? Ok. El punto principal de Pablo no es decir que el ser soltero o casado es mejor, sino aquel estado el cual Dios nos ha llamado de acuerdo a sus propósitos. Entonces, miremos esto. Para Pablo era posible permanecer sin casarse, ya que tenía el don de continencia y podía resistir mejor las tentaciones de origen sexual. Pero para aquellos que no lo tienen sería imposible y terminarían contaminándose de pasiones ilícitas. Al final entonces les dice que cada quien viva según el don que Dios le ha dado. Para Pablo en realidad era mejor no casarse, pero eso era bueno para él. Y cada quien tenía que considerar su propia situación y tenía que ver realmente en qué condición estaba. Veamos algo. Entrando dentro de este mismo contexto y viendo lo que es el matrimonio, Pablo entonces ahora entra y profundiza un poco más ahora en el matrimonio. Los versículos 10 y 11 del mismo capítulo 7 de 1 Corintios dice: pero a los que están unidos en matrimonio, hoy están contentos hoy día ya. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, dice, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Ahora, estos versículos, tengo que explicarlo, ponga mucha atención, no saque deducciones antes, porque algunos ya están, no, déjeme explicarle. En estos versículos el apóstol Pablo recalca una verdad bíblica. El vínculo del matrimonio no debe romperse. Y en este caso, por supuesto, el apóstol nos deja claro que el mandamiento no viene de él, sino de las enseñanzas del Señor. Y por ello les dice a los casados que no se separen. Fue nuestro Señor Jesús que enseñó el hecho de que el vínculo matrimonial era para siempre. Cuando vamos al libro de Marcos 10:9, si gusta lo anota: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Un matrimonio compuesto por dos cristianos, estoy hablando de cristianos, nunca debería tener una razón válida para el divorcio. ¿Captó lo que dije, cierto? Un matrimonio por dos personas cristianas nunca debería tener una razón válida para el divorcio. Miremos esto. Dice
que el creyente santifica su matrimonio. En 1 Corintios capítulo 7 versículo 12 al 16 dice: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Ya le explicaré eso. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Le explicaré todo esto. Aquí Pablo les habla a los que están casados con incrédulos. Dice, pero ¿cómo si? Sí, usted se convirtió al Señor y no su esposa. Usted se convirtió al Señor y no su esposo. Entonces automáticamente pasa a ser que está casado con un incrédulo o con una incrédula. No mire a su esposa, no, mire para acá. Le explico esto. Siendo entonces la fuente de su autoridad, su calidad como apóstol, Pablo, y no los dichos de Jesús, porque aquí es un consejo de Pablo, y a los demás yo digo, no el Señor, dice, él lo aclara, es un consejo de Pablo a la iglesia. El apóstol aquí no está exhortando a casarse con un incrédulo, no es lo que está haciendo, ya que lo condena, por supuesto, más adelante cuando habla en 2 Corintios 6, 14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la luz o tiene la justicia con la injusticia, o como dice ahí, qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Entonces, en este sentido, Pablo no está diciendo que usted se case con un incrédulo, no está diciendo eso. Lo que el apóstol dice aquí es que si al convertirse alguien a Cristo, ya estando casado, ya estando casada, y su cónyuge no se convierte, es incrédulo o su esposa queda incrédula, que no le abandone, siempre y cuando esté consciente, por supuesto, en vivir con él. Y a través de su testimonio, este será ganado para Cristo. Ahora, ¿por qué explico esto? Porque en Corinto muchos enseñaban que si alguien se casaba y se convertía a Cristo, este debía abandonar a su cónyuge incrédulo. Por eso que quiero que entienda esto, lo que pasaba en Corinto. O sea, usted se convierte, su esposa no. Entonces, como usted ahora es convertido, usted debe separarse porque no se puede unir en yugo desigual. No está diciendo Pablo eso. Eso era la tradición en Corinto. Incluso, posiblemente, también eso venía de la influencia judía que se basaba en lo que había pasado en los tiempos de Esdras y Nehemías. ¿Usted recuerda eso? Donde los obligaron a dejar a sus cónyuges e hijos gentiles debido a la violación de la ley de no casarse con paganos. Recuerde usted que en Esdras capítulo 9 y capítulo 10 habla de eso, en donde por supuesto todo el pueblo se había corrompido de tal manera que se había casado con mujeres y hombres paganos que no eran del pueblo de Israel, y eso provocó una mixtura. Y cuando esto se reparó, todos tuvieron que expulsar a aquellas personas que no eran del pueblo de Israel. Entonces se basaba en eso. Sin embargo, ya ahora no estamos, por supuesto, en la dispensación de la ley, sino que estamos ahora en la dispensación de la gracia. Y por eso entonces Pablo les dice lo contrario. Después de recomendarle al cónyuge cristiano que no abandone a su pareja, Pablo expone las razones por las cuales las dice. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer cristiana.
Y la mujer incrédula es santificada en el hombre cristiano. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, dice, mientras que ahora son santos. Para comprender un poco mejor esto, ojalá me esté siguiendo, ¿no? Para que comprendamos un poquito más, es importante el significado de santificado y santo. Estas palabras literalmente significan separados o apartados para o sacado de medio de. Eso es lo que es santo. Dios nos ha separado. Dios nos ha apartado para Él. Dios nos ha sacado de medio del mundo. ¿Ya? Entonces, Pablo no está hablando aquí de salvación. No dice que el cónyuge incrédulo es salvo debido a que su pareja es cristiana. Eso también tenemos que entenderlo. O sea, no está diciendo que porque usted es cristiana y su esposo es inconverso, su esposo va a ser salvo porque él se santifica en usted. No está diciendo eso. No dice eso. Entonces, ya que la salvación, hermano querido, es algo personal. Personal. Entonces, esto constituye una gran promesa para el creyente, que todo aquel que crea en Él será salvo. Y esto implica entonces en testimonio, implica también en la exposición de la palabra, en las oraciones, que pueden traer a los pies de Cristo a nuestra familia. Por lo tanto, nosotros tenemos que predicarle a nuestra familia. Usted no puede mandar a la abuelita a la iglesia y dice, vaya abuelita para que todos seamos salvos. O mandar al esposo que vaya, lo más total, todos vamos a ser salvos. No, la salvación es personal. Otro enfoque que es importante aclarar para que vamos viendo esto. Viendo la condición que el Señor lo llamó, como el Señor lo llamó. ¿Cuándo lo llamó el Señor a usted? 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 15, 17, 20, 23, 30 y a unos más incluso. Viviendo en la condición que el Señor lo llamó. Esto es importante, ponga mucha atención. En 1 Corintios capítulo 7, versículos 17 al 24 dice: pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. Fue llamado algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procura hacerte libre. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Esto es sumamente importante. Aquí es donde se acaban los alegatos, los dramas, los problemas, y aquí nos agarramos a charchazo limpio nosotros, hermano. Disculpe que diga eso, pero esta es la verdad, porque hay algunos que son terriblemente tajantes, y en esto tenemos que ver lo que la Escritura dice. El mejor estado es aquel al cual Dios nos ha llamado. Se entiende que Dios va mejorando nuestra vida a través del proceso de la palabra. Entonces, si usted ha decidido, y de alguna manera, si Dios ha decidido que le sirvamos siendo casados, ese es el mejor estado. Pero si Él nos ha dado el don de continencia, nuestro mejor estado para servirle será el de soltero. Por tanto, aclara, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Esto no es una orden de Dios. Dice, usted llegó soltero, usted no se puede casar nunca. No está diciendo eso. Usted puede subir en su nivel, pero no puede descender en su nivel.
Esa es la diferencia. Usted llegó casado, no se puede separar, pues, hermano. Yo creía que iba para allá la cosa. No. O sea, por eso es que entienda esto, por favor. Por tanto, el consejo para los solteros que han recibido el don de continencia es servir así al Señor. Ahora, yo no sé, hermano querido, si en este tiempo habrá, yo sé que existe ese don, pero no sé si habrá gente que tenga ese don. Ahora, escuche bien. Para los casados, la exhortación es continuar en esa condición. ¿Usted llegó casado? Continúe ahí. A los que están casados con un incrédulo o una incrédula, lo pongo en los dos ejemplos, si este, por supuesto, el incrédulo o la incrédula consienten vivir así, por favor, no se separe. Si usted consiente en vivir, no se separe. Cada quien debe vivir en el estado que Dios le ha llamado, de acuerdo a los dones que Dios le ha dado. Entonces, para aclarar este punto, él presenta dos ejemplos de la esfera religiosa. Presenta a los judíos y presenta a los gentiles. Dos esferas sociales, esclavos y libres. Entonces, el consejo que Pablo da aquí es para los solteros y las solteras también. En 1 Corintios 7, 25 al 28 dice: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, pero da un consejo, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? Dice, no procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Más bien, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, tampoco peca. Pero los tales tendrán aflicción de carne y yo os las quiero evitar. No podemos negar, hermano querido, que voy a hacer una pregunta. El matrimonio es hermoso. ¿Ve que no están de acuerdo conmigo? Ve, ya los pillé ya. El matrimonio es maravilloso. Hay momentos, hermano querido, en los matrimonios que nadie desearía estar casado. No, dígame, porque si no va a tener problemas desde aquí para la casa. Pero todos en algún momento vivimos en una situación en la cual sin duda no hubiéramos deseado casarnos. Pero ahí es donde Pablo nos dice, permanezcan. Entonces, en esta última sección el apóstol les dice que mejor les sería no casarse a los jóvenes por la situación que les apremia, la cual denota una situación, por supuesto, de gran necesidad y calamidad. No es que el matrimonio sea malo, pero hay conflictos de carácter. Conflictos de carácter. ¿Cómo es su carácter? ¿Bueno? ¿Malo? Ya sé que cuál está esperando, más o menos. Pablo no está desvirtuando en ningún momento el matrimonio, no está diciendo que es terriblemente malo, está diciendo la verdad. El matrimonio crea conflictos porque son dos personas las que se casan y tienen conflicto en algún momento, carácter. Usted tiene su carácter, aunque sea muy pasivo. A veces le dicen los más pasivos son los más peligrosos, cuidado. Entonces él no desvirtúa el matrimonio. Sin embargo, en Corinto se estaba dando una situación muy difícil, muy compleja, que no se aclara realmente qué era lo que estaba sucediendo. Pero dada esa situación, era mejor no casarse. Posiblemente se trataba de una fuerte, persecución en contra de los cristianos, y por tanto la recomendación de Pablo a los cristianos de ese tiempo fue que de alguna forma no se casaran, ya que aplicaba para la situación específica que atravesaban los corintios. Generalmente durante las persecuciones los cristianos eran torturados
y obligados a negar a Jesús, y muchos veían cómo su cónyuge, sus hijos eran sometidos a este martirio. Y en este sentido el deseo del apóstol era evitar esa congoja, era evitar esa presión, ya que el soltero solo sufre sus propias penas, pero el casado se le agrega la preocupación y sufrimiento de su familia. Entonces, posiblemente Pablo estaba mirando hacia ese aspecto cuando él da este consejo: no se casen, porque en los últimos tiempos va a haber persecución. Y también dice Jesús que los padres entregarán a los hijos y los hijos entregarán a los padres. Entonces, para que no te entregue el hijo, no te cases. No sé si me entienden, ¿me siguen lo que trato de explicarle en esto? Entonces Pablo estaba enfocando esta realidad de lo que era la persecución en el momento. No es que estaba denigrando el matrimonio, no se casen porque es malo, no, estaba enfocándose a una situación específica. Entonces también los que estaban casados, alguien que ya estaba casado, alguien que ya tenía familia, le aconseja que no debía separarse de su cónyuge. Y si un soltero, aún con la situación difícil que se vivía en Corintio, decide casarse, no pecaba al hacerlo. Lo que Pablo estaba tratando de aconsejar era evitarle el conflicto, problema posiblemente que existía. Entonces veamos esto. El tiempo es corto, sabemos que nuestra vida es pasajera, y aunque hemos vivido muchos años, algunos de nosotros, increíblemente miramos hacia atrás y no sabemos cómo ha pasado tan rápido el tiempo. El tiempo es corto. Primera de Corintios 7, 29 al 35 dice: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Mira. Y los que lloran, como si no llorasen. Y los que se alegran, como si no se alegrasen. Y los que compran, como si no proveyesen. Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvierais sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderles lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Es lindo servir a Dios en familia, ¿no? Maravilloso. Pero la pregunta aquí sería para algunos maridos o esposas que sus esposas o maridos no vienen al Señor. Qué triste es servir a Dios sola o solo. Y qué terrible es llegar a casa y después encontrar a un león casi demonio, y el esposo que viene a la iglesia encuentra una demonia. Lo digo de esta manera porque es difícil, es complicado. Los que tenemos a nuestra familia dentro de la iglesia debemos dar gracias a Dios, debemos agradecer al Señor. Y en eso, hermano querido, es complejo, es difícil. Aún así, los solteros pueden servir mucho mejor al Señor que los casados, porque tienen menos preocupaciones, menos responsabilidades, están libres, son libres. El casado no. Se despierta por la mañana: quiero ir al culto, le dice él. Ella le dice: yo no. Y empieza a convencerla, o viceversa, a convencerlo. Y al final pelean, discuten. No peleas de esas peleas
No, pero discuten, se enojan, se molestan, portazos. Y al final ni uno ni el otro vino. Veámoslo por la tele. No, yo quiero ver otra cosa. Entonces ya se complica todo. No sé si entiende eso. Entonces Pablo, cuando aconseja acá, está aconsejando en base a la situación apremiante que estaba ocurriendo en Corintios. Todo lo que estaba aconteciendo allí, Pablo lo veía y estaba preocupado. Entonces el tiempo para consagrarse, el tiempo para servir al Señor era corto. Y en ese sentido Pablo les dice a los corintios que no se aferren a nada de este mundo, ya que el tiempo es corto, que en cualquier momento el Señor aparece, ya que todo es pasajero y nuestro verdadero enfoque debe estar en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo, basado en la actual situación de Corinto, decía que era mejor quedarse soltero. Así alguien evitaría, por supuesto, muchos sufrimientos y su servicio a Dios sería más efectivo. Finalmente establece diferencias entre los casados y los solteros, y él aclara que un soltero tiene más tiempo para dedicarse a las cosas del Señor. Sin embargo, el casado lamentablemente tiene responsabilidades con su cónyuge, en cuanto a agradarle, en cuanto a cuidarle, en cuanto a proveerle. Entonces, en lo que su tiempo de servicio al Señor se reduce. Pero sea como sea, todos deben buscar la forma de agradar al Señor siempre. Sean solteros o sean casados, debemos agradar al Señor siempre. Asimismo está la diferencia, por supuesto, entre la casada y la doncella. Esta última tiene cuidado de las cosas de su Señor para ser santa, así como en cuerpo y como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de cómo agradar a su marido. Pero la casada tiene cuidado de cómo agradar a su marido. Entonces, al reflexionar en estas poéticas palabras, uno puede entender que verdaderamente esta vida es corta y lo único de gran valor es nuestra devoción al servicio de Dios. Entonces tenemos que esforzarnos, porque nada de este mundo nos pueda distraer. Nada de este mundo nos quite el tiempo para servir a Dios. O sea, debemos hallarnos consumidos en nuestras fuerzas y usando nuestras habilidades, nuestros dones, en cosas que realmente sean trascendentales en la eternidad y que podamos realmente servir a Dios. Pablo le escribe a los corintios, y sigo en esto, versículos 36 al 38, dice: pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, o sea que se le vaya avanzando la edad, ¿cierto? Y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Esa parte me gustó a mí. Hoy que me gustó este versículo. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace. Recordemos algo: en el Antiguo Oriente
la tradición era que el padre era el que arreglaba el matrimonio de su hija. El padre se comprometía, por supuesto, con un pariente lejano, cercano, o también con alguna persona en entregar a su hija en cierta edad. Y generalmente los padres decidían con quién se casaban. Aquí no era cuestión que ellas escogían. No. Y cuando sus hijos debían casarse, el novio tenía que pagar una dote al padre al momento de casarse con su hija. Esa parte me gusta a mí. Pagar una dote. Algunos vienen a buscarla así nomás, hermano. Eso era en el Oriente. Sin embargo, la cultura de Corinto era más griega que judía, por lo que no podemos estar seguros de que eran los padres los que entregaban, por supuesto, en matrimonio a sus hijas. Esta es una situación compleja. Entonces, en tanto la crisis que el apóstol Pablo estaba viendo en Corinto, él menciona anteriormente la gran aflicción para los casados y lo corto del tiempo. O sea, se esperaría que los padres aconsejaran a sus hijas solteras que no se casen. ¿Para qué te vas a casar, hija? Si aquí lo tienes todo. Tienes tu casa, tus cosas. Vives como reina. No haces nada. Ni siquiera te hacen las uñas, te las hacen. ¿Para qué te vas a casar? Y algunos padres miran y dicen, pastor, dele. O sea, en tal consejo, por supuesto, no sería una conducta deshonesta de parte de los padres. O sea, no es deshonesto que los padres le digan a sus hijas que no se casen. Porque claro, todos decimos y usamos una frase, dice, es que es la ley de la vida. No, ya sean hijas o hijos, o sea, los padres pueden pedirle a sus hijos que no se casen. Todavía no, hijo, ¿para qué? Termina tus estudios. Si total vas en 5º grado recién. Sí, porque ahora ya hay que tener peligro con los... No olvídese, hermano querido. Ya salen de 8º y ya quieren casarse. Hay que tener cuidado, hermano. Hay que andar con un garrote por último, si no te entienden con palabras. Ahora, entonces no es deshonesto, hermano querido, de los padres decirle a sus hijos que no se casen. Por otro lado, en nuestra cultura occidental, lo normal es ver que antes del matrimonio está el noviazgo y el novio decida que es el tiempo de casarse con su prometida y hacerlo no es pecado. Y eso debemos entenderlo. Déjeme terminar con este tema. Por fin va a terminar, dice. Dios mío. Estamos de fiesta, hermano. Inauguramos la avenida y estamos contentos. Termino de esta manera. En la actualidad de nuestra sociedad, no es el padre el que toma la decisión de que su hija se case o no. Son los novios que deciden cuándo se casarán. Uno puede aconsejar, uno puede guiar, uno puede ver un montón de cosas y situaciones que puedan darse, pero son ellos los que deciden. O sea, en este sentido, las situaciones que vengan a ese futuro matrimonio la van a vivir ellos. Uno trata de evitarle, como mismo Pablo aconseja a los corintios, evitarle ciertos traumas o ciertas situaciones que pueden venir y que pueden ocurrir, pero ellos son los que deciden. Ahora, el consejo del apóstol no se enfoca tanto en el padre o novio, sino en la virgen o novia, que si está ya pasada de años, entonces es aconsejable que se case.
que lo haga, ya que no está en pecado. Ahora bien, si ambos están en la capacidad de seguir solteros y no hay problema para ambos, y los deseos de la carne son dominados por ellos, el apóstol les recomienda que sigan solteros. No hay problema. Mira lo que dice ahí en el versículo 39 y 40. Dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Pablo lo que está haciendo aquí es aconsejar. Al parecer los corintios habían adelantado también una pregunta en cuanto a la hermana viuda. Entonces se hallaba libre para volver a casarse porque su marido había muerto. Entonces la pregunta es: ¿se puede volver a casar si ella está viuda? Pablo entonces vuelve a enfatizar que los lazos del matrimonio son indisolubles durante la vida de ambos cónyuges. Pero añade: si su marido muere, libres para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. De modo que si la persona queda libre, puede volver a casarse. Y cuando dice con tal de que sea en el Señor, está hablando de que no sea yugo desigual. O sea, si es un cristiano o una cristiana, no puede casarse con un mundano. A eso se refiere. Entonces está prohibido en todos los casos que la persona viuda se case con un no convertido o con una no convertida, en el caso del viudo. La viuda es libre, pero Pablo prefería que no volviera a casarse, surgiendo de alguna manera este consejo de lo que hemos comentado sobre ¿cómo le llamamos? La predilección o el escoger en el caso de los solteros. Pablo afirmará de alguna manera el celibato aquí, pero no porque el sexo por sí mismo sea malo, como algunos de los cristianos en Corinto pensaban. En su lugar, el estado de soltería puede ser superior porque le ofrece a una persona mayor oportunidad de servir a Dios con más libertad, porque no tiene mayores responsabilidades. A eso se refiere Pablo. O sea, el celibato es mejor para servir a Dios. ¿Por qué? Porque me da más libertad para servir a Dios. Lo importante aquí, y que Pablo por supuesto recalca, le da a la soltería esa exclusividad para entregarse a Dios de manera completa. Y este consejo entonces es importante para los jóvenes o aquellos que todavía no están casados o no están casadas. La pregunta sería aquí entonces para usted: ¿de qué manera usted está sirviendo a Dios? ¿Usted está casado? ¿Y de qué manera está sirviendo a Dios? ¿Usted está casada? ¿Y de qué manera usted está sirviendo a Dios? Si es soltero o mayor aún, entonces, ¿de qué manera usted está sirviendo a Dios? ¿Está entregando lo mejor para Dios o solo le está dando las sobras? Si los jóvenes desean casarse, deben procurar que esa persona sea la que Dios quiere para ellos, ya que un matrimonio en la voluntad de Dios no debiera impedir un buen servicio al Señor. Un matrimonio en la voluntad de Dios no debiera impedir que los dos sirvan al Señor. Pero si no te casas en la voluntad de Dios, vas a sufrir. ¿Por qué? Porque cuando quieras servir con todo al Señor, cuando quieras servir con todo tu corazón a Dios, encontrarás obstáculos para poder hacerlo en tu misma esposa o en tu mismo esposo. Y eso será un sufrimiento, será terrible, porque no podrás servir libremente al Señor. Hermano querido, esta palabra que hemos ministrado hoy es importante entenderla, porque muchas personas piensan
de que no, si yo me caso. Me ha pasado en estos 30 años, discúlpeme que haga este énfasis, quizás sea torpe incluso, pero tengo que decirlo. Muchas veces hemos visto buenos hermanos en el Señor, buenas hermanas en el Señor, sirviendo a Dios en todo, corriendo de aquí para allá, entregando todo lo mejor para el Señor. Increíble, maravilloso, maravilloso, hermano querido. Es como podríamos usar esa frase, ¿no? Que es media graciosa. Dice: ojalá no te mueras nunca, hermano, porque ¿cómo sirves al Señor? Pero algo pasa, se enamoran, los ojitos empezaron a hacer flash y de repente se enamoran y luego se casan y desaparecen. Vienen lógicamente cuando se casan, después vienen cuando tienen que presentar al primer hijo, y después vienen cuando tienen que presentar al segundo, y después vienen. Entonces, ¿estamos entregando lo mejor para Dios o estamos dándole las obras? Ese es el análisis que debemos hacer, ya sea usted casado o soltero, casada o soltera. ¿Le está entregando lo mejor al Señor? Hace algunos meses atrás o un año atrás, ya ni recuerdo cuándo fue, en una oración le dije al Señor: Señor, voy a entregar mis mejores días a ti. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para servirte. Y he tratado de hacerlo con todas mis fuerzas, porque creo con todo mi corazón que si Él viene pronto, yo no puedo estar sentado esperando, sino que debo estar sirviéndole con todas mis fuerzas para cumplir con mi promesa que le hice a Dios. Ahora, hermano, ¿qué le estás entregando al Señor? ¿Lo mejor o las sobras? Tú determinas, tú sabes lo que está pasando en tu vida. Por lo tanto, toma esta palabra hoy, aplícala a tu vida y dile: Señor, necesito realmente reactivar mi vida para servirte. Para eso nos ha llamado Él, para servirle. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.